Buen día, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a la reflexión de este día lunes. Nuestro pasaje de hoy está en el libro de Génesis, en el capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice así: Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Más adelante el versículo 10 dice así: entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Hermanos, Abraham y el muchacho fueron juntos al lugar señalado. Ahí prepararon el altar y arreglaron la leña. Los dos, se puede imaginar, padre e hijo, en ese esfuerzo familiar, una imagen bien bonita a los ojos de cualquiera. Pero en la mente y en el corazón de Abraham estaban sucediendo grandes cosas, sentimientos encontrados, ideas, sueños, y una serie de cosas que estaban sucediendo. Ya se puede imaginar usted qué momentos estaba pasando Abraham. Dios en ese momento todavía no había provisto la ofrenda. Y así que Abraham aptó a su hijo, y me imagino que el muchacho a esas alturas, sorprendido, Isaac, ¿vea? Bueno, ¿y por qué me amarras? Me imagino que hubo ahí algún diálogo, ¿vea? Y lo pone sobre el altar. Entonces Abraham levanta su cuchillo para sacrificar a su hijo. Y una voz del cielo le dice: no extiendas la mano sobre el muchacho. Y aparece el carnero trabado. Y ahí sí fue como Dios provee una ofrenda en lugar de Isaac. Era una ilustración, hermanos, de la ofrenda que un día Dios proveería por el pecado de la humanidad. Esta historia es una de las historias más dramáticas y profundas de la Biblia, pues Abraham era un hombre que amaba a Dios y le seguía fielmente por décadas. Y aún así Dios, quien ama la vida y ama a la gente, le pidió a este hombre que hiciera lo inconcebible: ofrecer a su amado hijo en holocausto. Y si eso no fuera suficientemente dramático, recordemos que Isaac era por medio de quien Dios prometió bendecir a la gente. No era solo la esperanza de Abraham, su descendencia, sus hijos, su familia, sino que también la esperanza del mundo entero, la que estaba atada ahí en ese altar. ¿Qué hacemos con esta historia? ¿Cómo podemos comprenderla, hermanos? Si Abraham venía oyendo de parte de Dios que su descendencia iba a ser como las estrellas del firmamento, y una mujer que no podía tener hijos,
O sea, era inconcebible a los ojos de cualquiera. Aparentemente, hermanos, esta historia parece contradecir la mayoría de los que la Biblia nos ha mostrado acerca de Dios. Pero como hemos visto en muchas ocasiones, la Biblia puede estirar y retar nuestro entendimiento, por lo que es importante no brincar a conclusiones basadas en lo que aparentemente sea una contradicción, conforme a lo que leemos. Hermanos, del estudio de esta historia de Dios hasta ahora, sabemos que Dios, que Jehová, es perfecto en su bondad y sabiduría. Así que con ese entendimiento como nuestra base, consideremos la historia de Abraham e Isaac. Génesis capítulo 22, cuando leímos en el versículo 1, dice que Dios probó a Abraham. Y quizás ahí es donde está la lección de esta mañana. Dios probando a un hombre que el escritor bíblico narra cómo él había sido obediente, fiel al Señor en el llamado, desde el momento que le dijo, sal de esta tierra, a la tierra que yo te muestre, que yo te diré, con una mujer que no podía tener hijos, y le dice, mira, así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyéndole al Señor. Esto de probar, hermanos, tiene que ver, no sé si usted recuerda, ¿verdad? Cuando nos hacían exámenes en el colegio, en la universidad, o en cualquier seminario o cualquier curso que tomemos para ver qué tanto hemos entendido, hemos aprendido. Pero también hay otras pruebas, que la prueba para probar la pureza de lo que realmente somos. Cuentan que el oro se puede purificar sometiéndolo a temperaturas altas en el fuego para eliminar cualquier impureza que haya. Hermanos, ahí es donde está precisamente esa prueba que Dios le está haciendo a Abraham. En el caso de Abraham, el que lo probó fue también el que lo preparó para el examen. Por decir Jehová. Y así como el metal refinado es pasado por fuego para remover las impurezas y hacerlo puro, Abraham había sido refinado por Dios a través de los años, pasando por fuegos en su andar en la fe. No había cuestionamiento de parte de Dios si Abraham saldría bien en esta prueba. No era un experimento riesgoso. Dios sabía exactamente en lo que Abraham se había convertido. Un hombre que ponía a Jehová delante, a Jehová primero, antes que cualquier cosa, y en este caso su propio hijo. Dios conocía el corazón de Abraham. Y es que la vida de este hombre es un testimonio de lo que Dios puede realizar en una persona que está dispuesta a seguirlo a donde quiera que lo guíe. Fíjese bien, interesante, a la tierra que yo te mostraré. Es decir, que Él lo guíe. Y es ahí donde está el detalle, hermanos. Cuando nosotros estamos tomando decisiones por nuestra propia cuenta. Y la prueba la estamos, valga la palabra, desaprobando. Porque estamos confiando en nuestros propios recursos, en nuestros propios esfuerzos y no valoramos el riesgo posterior. Hermanos, la historia
muestra dramáticamente la fe de Abraham para ser vista por el mundo. Y Dios es glorificado, por supuesto. Ahora, como toda historia en la Biblia, hay varias ideas preciadas y lecciones que encontrar. Y como podremos ver eventualmente en esta historia, el carnero que Jehová mismo proveyó para reemplazar a Isaac es profundamente profético de la promesa de Dios por un Salvador quien libraría al mundo del pecado. Como la cobertura que Dios le proveyó a Adán y a Eva, recuerda, el arca que le proveyó a Noé. Esta provisión de Dios es un recordatorio más que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. El salmista afirma, solo Él es mi roca y mi salvación. Salmo 62, 2. Cuando caminaban al lugar del holocausto, y probablemente Isaac le preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le respondió, Dios proveerá para sí el cordero. Y conforme Abraham amarró a su hijo o lo ató en el altar, y no había cordero todavía, y aún cuando Abraham tomó el cuchillo, estiró su brazo, no había todavía cordero. Entonces, cuando Abraham iba a matar a su hijo, Dios lo detiene y le muestra el carnero que él había colocado en ese matorral. Queridos hermanos, estamos pasando un tiempo de prueba. No sé cuál es su prueba. No sé qué tipo de prueba está pasando. Yo le puedo contar las mías, pero probablemente sean diferentes a las suyas. Lo que sí sé es que es una prueba de fe para usted y para mí. Para usted, iglesia. Para usted, amigo. Estamos pasando la prueba de fe. Dios está viendo la pureza de nuestro corazón. Y ese es el desafío en esta mañana. A seguir creyendo. No se trata de ser buenos solamente, sino de seguirle creyendo al Señor. Él nos conducirá, Él nos guiará. Confiemos en Él, porque Él proveerá. Que el Señor le bendiga.